¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de la reforma electoral que ha planteado Andrés Manuel López Obrador en México, que ya ha aprobado el Senado, que ya ha sancionado el presidente. Y para entender mejor lo que esto significa y las movilizaciones que ha generado, tenemos a dos expertos. Desde Ciudad de Guatemala me acompaña Roberto Blum, él es duranguense, es politólogo, estudió Derecho y es profesor universitario en Guatemala. Bienvenido, Roberto. Y desde Ciudad de México me acompaña Tito Garzonofre, él es abogado y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A ambos, gracias por acompañarme y entro contigo, tal vez directamente, Tito, para preguntarte un poco el orden de los sucesos, porque sé que se planteó una reforma electoral desde la presidencia, que era una reforma constitucional, entiendo, y luego se pasó un plan B, ¿no? que era una reforma un poco más acotada. ¿Podrías resumirnos un poco a rasgos generales estos sucesos para entender un poco el marco de discusión y por qué esto ha generado movilizaciones en México? Claro que sí, con mucho gusto y gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. A ver, hay que recordar que después de la elección intermedia en la que se renovó el Congreso a la mitad del sexenio de López Obrador, el mismo presidente anunció 3 grandes reformas constitucionales que eran las que le interesaban. Esto era la reforma eléctrica, la reforma de la Guardia Nacional, que también se le ha conocido como la militarización, que sigue la estela propiamente del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que es seguir otorgando cada vez más poder a la milicia y a la Marina, y por último la reforma electoral. Cada una de estas 3 reformas, por decirlo de alguna manera para nuestro auditorio, tiene candados en la Constitución. ¿Por qué? Porque son cambios profundos y muy importantes, ¿no? Es cambiar por completo la estructura y el desarrollo del país a lo largo de los próximos años, ¿no? Entonces, cada una ha tenido sus bemoles. La demilitarización no pasó sin ningún problema, claramente porque al PRI y al PAN, a la oposición, han impulsado la misma política frontal sin algún tipo de garantía por los derechos humanos de las personas. La industria eléctrica, al final de cuentas, no pasó en una reforma constitucional y se hizo a través de una ley secundaria que se impugnó en la Suprema Corte, y la Suprema Corte validó tan solo por un voto, con una votación dudosa del anterior ministro presidente Arturo Saldívar. En ese sentido, la última reforma que importa al presidente López Obrador es la reforma electoral. Una reforma que hay que decirlo, estimado auditorio, parecería que no está dentro de las grandes exigencias y problemas estructurales del país, ¿no? Los grandes problemas del país sigue siendo la desigualdad, sigue siendo la violencia, pero digamos que en mayor o menor medida el sistema electoral funciona, es perfectible. Yo no estoy de acuerdo con la frase de que el INE no se toca, hay que meternos a estudiar. Pero aquí lo que llama la atención es que al no lograr un apoyo de los partidos de oposición, como sí lograron en algunas de las otras 2 reformas, aquí la oposición vota en contra y no se puede mover la Constitución. Hay muchas cosas en la Constitución en materia electoral. El mero artículo 41 parecería una ley reglamentaria de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del INE y del funcionamiento del sistema electoral en México, y en ese sentido lanzan lo que es un llamado al Plan B, que en terminología jurídica, como lo conocemos en el GOR, sería una chicanada. Son modificar 6 reglas secundarias, que muchas de ellas son propiamente inconstitucionales, pero en el ínter en que los declara la Suprema Corte, pues van a estar vigentes. Esto es ley de medios, es ley de partidos políticos, ley de organización de todo el sistema electoral, de 6 leyes y cada una con sus particularidades y sus matices. En ese sentido, el Plan B acaba de pasar, primero en un paquete de 3 leyes, después las otras 3 que son las más importantes, y en ese sentido, al día de hoy todavía, el plan no entra en vigor porque necesita la firma del presidente. Mientras el presidente no lo firme, esto no entra en vigor. ¿Por qué es importante esto? Y con esto cierro. Porque aquí, a diferencia de las otras 2 reformas, el tiempo es un factor crucial. El tiempo es un factor crucial porque en 2024 se va a cambiar de presidente de la República y viene la elección más grande en la historia de México de cargos de representación popular. Lo que estamos viendo aquí es que van a cambiar las reglas del juego hasta el último minuto. Y esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo porque no tenemos certeza. Nunca en la historia contemporánea de México se ha modificado una reforma electoral en tan poco tiempo. Siempre se utiliza, por lo general, el periodo intermedio, siempre es al inicio del mandato. De ahí que tiene problemas estructurales, formales y también de mucha consistencia constitucional, el llamado Plan B de Andrés Manuel López Obrador, por hacerlo de manera sucinta.
Gracias, no, me has hecho un gran resumen, Tito, de verdad que lo apreciamos mucho. Roberto, entendiendo, digamos, este orden de eventos, realmente la reforma de AMLO original, si el plan de reforma constitucional era mucho más ambicioso, ¿no? Reducir el número de diputados, el número de senadores, y caemos en esto. ¿Cómo lees tú estos eventos para empezar la discusión? Bueno, yo creo que, muchas gracias, Edgar. Saludos, Tito. Yo creo que este es un tema que, de alguna manera, como decía Tito, es trascendente, porque al final de cuentas está cambiando las reglas del juego electoral. La reforma constitucional, como tú mencionaste, era disminuir el número de diputados y el número de senadores. De hecho, por ejemplo, en este momento tenemos 500 diputados y 128 senadores, cosa que es un poco extraño. Un poco absurdo quizá. Ahora, él quería modificar esto, no pudo pasar en el Congreso, es decir, para hacer una reforma constitucional, y entonces ahora se quedó con una reforma que yo creo que el punto principal es el de la disminución de los recursos al INE. Y es lo que al INE le ha, de alguna manera, sacado roncha. Por ejemplo, el presupuesto aprobado en noviembre del año pasado, el presupuesto para el año 2023, el INE había pedido 24,000 millones de pesos. El Congreso le disminuyó en 4,500 millones de pesos. Todo esto, si lo llevamos, por ejemplo, a dólares, muestra lo caro que es la democracia mexicana. Ahora, por ejemplo, cada voto ejercido en las elecciones federales costaba o costaría alrededor de $21 por voto. Toda esta reforma presupuestal que está teniendo, es decir, que es parte de esta reforma electoral tipo B, disminuye el costo de $20.5 a $16 por voto. Es significativo. Ahora, gran parte de la discusión ha sido esta del presupuesto. Claro, hay un tema muy importante que es lo que mencionaba Tito. Vamos a tener elecciones en el 2024, elecciones presidenciales y elecciones del Congreso. Y entonces aquí hay un tema de tiempos. Generalmente no se permite que haya modificaciones a las reglas por lo menos 60 días antes de que comience el proceso electoral. Entonces es posible que esto vaya a estar así extraordinariamente cercano al límite que se puede hacer. Pero por otro lado, algo que los enemigos de la reforma han estado diciendo es esto de que al disminuirle el presupuesto en 4,500 millones de pesos, el INE no va a poder cumplir con todas sus funciones. Ahora, el INE es sumamente caro. Por ejemplo, la presidencia del INE, del Consejo General del INE, tiene asignados algo así como $3.3 millones por año. Son $270,000 mensuales a la presidencia del INE. Hay 6 consejeros electorales y ellos reciben 41 millones de pesos al año cada uno. En total son 246 millones, etcétera. Es sumamente caro el INE. Claro. Ahora, es cierto, ha funcionado relativamente bien. No es perfecto, pero en un país pobre como México, ¿se vale gastar tanto dinero en el proceso electoral? Claro. Es el argumento. Claro, yo quisiera preguntarte, Tito, sobre temas concretos de la reforma. Hay 2 temas que me llaman la atención. Uno, sobre todo porque en Guatemala también lo han copiado de México y tiene que ver con el concepto de propaganda. ¿No? Hay algunas modificaciones al respecto, sobre todo la propaganda gubernamental. ¿En qué podría cambiar esto las elecciones? ¿Es un elemento importante o es un distractor en tu concepto?
Claro que sí. A ver, el tema es que en efecto es una reforma con muchas cuestiones técnicas y complejidades y demás análisis que realizar. Y el tema de la propaganda es uno en específico que parecería propiamente ser claramente inconstitucional, que se encuentra de manera expresa en la Constitución mexicana. El problema con la propaganda electoral va en dos sentidos. El primero es que parece que ha causado mucho resquemor que las autoridades en el poder puedan hacer campaña a favor de un partido político, de un candidato, ¿no? Es paradójico y me parece totalmente absurdo. Esta fue una de las consignas cuando López Obrador en el 2006 alegó el fraude con el que llegó Felipe Calderón a la presidencia de México, porque en aquel momento hay que recordar que Fox dijo algunos dichos, el presidente panista que dio la continuación a Felipe Calderón, dio algunos dichos y que el presidente no se debe intrometer, y ahora cambian el chip, ¿no? Y eso habla de un nuevo sentido de cómo están entendiendo la propaganda. Esto es lo que se me hace hipócrita y totalmente sin algún tipo de sentido, que como la memoria es corta, como la historia resulta ya de algunos años, pues simple y sencillamente parece complicado, ¿no? Esto creo que es algo bastante contradictorio y que sinceramente espero que se eche para abajo, ¿no? Es necesario que el poder en turno se mantenga al margen, o por lo menos que existan leyes claras para cómo deben ser dichas actuaciones, ¿no? Eso sería uno de los rumbos. Y el otro es todo lo relativo a los tiempos de la precampaña. Actualmente en México, no solamente en la Ciudad de México, donde me encuentro, sino en todo el país, ya vemos bardas, ya vemos panorámicos, y esto es una de las también paradojas. La crítica que se hace a un sistema de elecciones caro se enfoca en el árbitro, pero nadie habla de los partidos políticos. Los partidos políticos gastan millones en promoción, en no generar condiciones de igualdad. Y aquí si hablamos de cuestiones propagandísticas, ¿quién paga esto? ¿Quiénes las fiscalizan? Sabemos de las grandes cantidades de dinero en efectivo, sabemos de todos los recursos que se utilizan como lavado de dinero, pero al final del día la reforma electoral, lo que toca ahí, o el plan B de la reforma, es mínimo. No es algo sustancial que vaya a cambiar la composición de los partidos políticos. Concuerdo con lo que dice Roberto, que un país pobre no puede tener autoridades ricas. Me parece que lo suscribo. Aquí el problema es la hipocresía y la paradoja en la que nos encontramos, porque uno de los proyectos más graves de este gobierno que está impulsando, que es el Tren Maya y que es la refinería de Dos Bocas, no es ni siquiera el 5% de lo que cuesta la autoridad electoral. No hay que olvidar, el INE no funciona para erogar sus propios privilegios. El INE es una garantía institucional del Estado mexicano que se encarga de facilitar los derechos políticos electorales. Se puede reducir, pero para esto tenemos que hacer un ejercicio muchísimo más cuidadoso, muchísimo más diligente y no tan solo a 5 meses de que comience el proceso electoral. En ese sentido, donde yo, a título personal, hay colegas que así no lo ven y demás, yo sinceramente creo que no es un argumento lo suficientemente solvente para poder defender la reforma electoral. El tema de la propaganda es uno de los que más preocupan porque al final del día se empiezan a difuminar los tiempos de campaña y parecería que estamos en una perpetua campaña sin que las personas que estén ostentando el poder tengan parámetros necesarios para poder exigirles y transparentarles desde diferentes trincheras. Roberto, se me está acabando el tiempo, así que voy a ir con intervenciones más cortas, pero ¿cómo ves esta parte? Es decir, hay temas sustanciales, ¿no?, de la reforma electoral que parece que no se tocan, y el tema del financiamiento parece que se deja de un lado y el problema sigue estando ahí, ¿no? Bueno, el tema del financiamiento de los partidos, las prerrogativas que tienen los partidos. Por ejemplo, tienen 6,233 millones de pesos, 311 millones de dólares que se les dan a los partidos, hagan o no hagan lo que estén haciendo. Esto es algo que yo creo que es muy valioso porque la idea era evitar que fuera el narco o que fueran, digamos, las grandes corporaciones las que se adueñaban de los partidos. En ese sentido, estas prerrogativas para los partidos políticos, yo creo que es valioso, es importante que se siga manteniendo. Y en ese sentido, no hubo reducciones al presupuesto del INE. Las prerrogativas, las cantidades que se entregan a los partidos, siguen siendo las aprobadas por el presupuesto del INE desde noviembre. Entonces, y esto yo creo que es muy importante. Claro, el tema de hasta qué punto la autoridad debe ser
totalmente imparcial, la autoridad política. Vemos, por ejemplo, cómo en los Estados Unidos, básicamente el presidente de la República, en este caso Joe Biden o Trump en el cuatrienio anterior, básicamente estuvieron todo el tiempo haciendo propaganda. Es decir, de alguna manera, la autoridad política puede hacer propaganda. Lo que no se vale es que el árbitro, el INE, haga propaganda a favor de uno o de otro. Pero lo normal es que el presidente, los diputados, todo el tiempo están tratando de mejorar su imagen frente a los votantes, a los votantes. Entonces yo creo que el tema básico y el tema donde AMLO puede defender la reforma es en el tema de la austeridad. Y es lo que yo creo que están haciendo. Y a mí me parece en ese sentido que es valiosa la reforma. Ahora, me queda muy poco tiempo, Tito, pero te quiero hacer una pregunta final para digamos, sacar algo en limpio. Lo que se está diciendo de la reforma electoral, digamos, uno quiere que la cancha sea igual para todos. ¿Esta reforma, en tu concepto, inclina la cancha a favor del partido de gobierno o no? Claro, y aquí creo que por razones personales no puedo más que concordar con Roberto. En efecto, ese es el problema. El problema es que los candidatos se encargan de mejorar su imagen y no se encargan de trabajar. El que están haciendo campaña perpetua y al final del día no se encargan de resolver los problemas de la ciudadanía. Y por lo menos yo, como una persona que vive dentro de este entorno, a mí me queda claro que el sistema electoral estadounidense tiene muchísimos más problemas que el sistema electoral mexicano. Yo no quiero que nos parezcamos, y el ejemplo de la autoridad no me parece para nada una comparación válida, ¿no? Dicho en ese sentido, yo no tengo problema con llevamos años estudiando las reformas electorales, llevamos años estudiando nuestro objeto de estudio, hay libros que lo constan, acabamos de publicar otro, y respecto. Aquí el problema es que es una mala reforma. O sea, no va a ser o sea, si el tema es la austeridad, hay muchísimas maneras de bajar los costos de la autoridad de este elefante que es la burocracia mexicana. Hay muchísimas maneras. Y ojo, aquí la pregunta es ¿por qué no hizo la reforma electoral desde el primer año López Obrador? ¿Por qué la hizo faltando uno para que se vaya a su rancho? Porque falta muchísimo información de que al final ha tenido un problema prácticamente entablado con el INE. No le gusta la posición de varios consejeros. Bueno, aquí habría que cambiar el procedimiento de designación de consejeros electorales. No lo tocan. Lo otro que también parece totalmente paradójico, todo se está centrando en el INE, en la burocracia del INE. Nadie habla del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es la autoridad que valida las elecciones. Las reformas al Plan B son muy malas. Lo hemos señalado. Tenemos un libro publicado en Jurídicas que me tocó la oportunidad de coordinar que se llama Ni Tribunal ni Electoral. Hay mucho que modificar del Tribunal Electoral. Aquí no entran, pero parece porque han estado callados, porque parece que no han tenido el protagonismo que ha tenido el INE, y esto hay que cuestionarlo. Pero en ese sentido, la reforma al Plan B, sí, la hemos estudiado y hay documentos de nuevo cuenta, va más allá de la mera austeridad. El discurso es seductor, el discurso de la austeridad puede tener un cierto asidero que resulte convincente. Claramente estamos de acuerdo en que el gobierno no se puede ganar esas prerrogativas, pero los derechos cuestan. Cualquier derecho que se quiera garantizar cuesta. Y para la cercanía de los tiempos y para que esto vaya a tener mejores elecciones, yo no puedo suscribir que se va a acabar la democracia en México, que ya vamos a pasar a un régimen autoritario. No. La democracia está tan arraigada y tan estructurada y demás. A mí lo que me preocupa, y como ya ha dejado muy prueba de este gobierno muchas de sus incompetencias en lo jurídico, a mí lo que me preocupa es que esta reforma en lo particular nos vaya a poner en un escenario de crisis al momento de organizar las siguientes elecciones. Quitan juntas distritales, cambian profesionistas de carrera del INE, va a haber menos casillas. Hay temas que por datos se pueden sacar. La gente está acostumbrada a votar. Y en ese escenario, ante un presidente que no va a haber un presidente tan fuerte como López Obrador con el porcentaje de votación en la próxima elección, sí podemos estar en un escenario indeterminado para el futuro de la democracia en México. No creo que sea el final, ni mucho menos, pero simple y sencillamente no puedo describir ni adjetivizar la reforma como una buena reforma. Es una mala reforma que no genera modificaciones sustanciales que realmente vayan más allá del poder en turno. Eso es lo que pasa. Cada reforma electoral, cada partido político que le importa
piensa en sí mismo y no piensa en el mediano o en el largo plazo. Lo que nos falta lamentablemente es tiempo, así que el reloj me marca ya los límites. Les agradezco muchísimo a Roberto Blum desde Ciudad de Guatemala y a Tito Garzonofres de Ciudad de México. Gracias por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando. Si nos lo permiten, más adelante les volveremos a llamar para seguir conversando. Gracias a ustedes y también gracias a la audiencia. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.